La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del restaurante El Girasol, ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Era una tarde de octubre particularmente fría, de esas que hacen que la gente busque refugio en lugares cálidos y acogedores. Miguel Hernández, un mesero de 32 años, observaba el ir y venir de los clientes mientras limpiaba una mesa cerca de la entrada. Sus manos, expertas después de 10 años en el oficio, se movían con precisión mecánica, pero su mente estaba en otro lugar, perdida en recuerdos que prefería mantener enterrados. El restaurante era modesto pero acogedor, con paredes pintadas de amarillo mostaza y fotografías en blanco y negro de la ciudad antigua. El aroma a mole y tortillas recién hechas se mezclaba con el perfume de las flores frescas que la dueña, doña Carmen, insistía en colocar en cada mesa. Era el tipo de lugar donde las familias celebraban cumpleaños, donde los abuelos llevaban a sus nietos los domingos y donde las parejas jóvenes compartían sus primeras citas nerviosas. Miguel había encontrado en este lugar más que un trabajo, había encontrado un refugio, después de todo lo que había pasado, después de las pérdidas que había sufrido. El ritmo constante del restaurante y la calidez de sus compañeros le habían devuelto algo parecido a la normalidad. Aquí podía fingir que el dolor no existía, que podía sonreír genuinamente a los clientes, que la vida seguía adelante como si nada hubiera cambiado. «Miguel, mesa 7», gritó Carlos desde la cocina, sacándolo de sus pensamientos. Miguel asintió y se dirigió hacia la mesa indicada donde una familia acababa de sentarse. Era una escena típica: padre, madre y 2 niños. El mayor, un adolescente con audífonos, miraba su teléfono con desinterés. La menor, una niña de aproximadamente 8 años, observaba todo con ojos curiosos y brillantes. Tenía el cabello negro recogido en 2 coletas y vestía un suéter rosa con un unicornio bordado. «Buenas tardes. Bienvenidos a El Girasol. Mi nombre es Miguel y seré su mesero esta tarde. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber?» La madre, una mujer de aspecto cansado pero amable, sonrió y comenzó a ordenar. Miguel tomó nota mecánicamente. Su experiencia le permitía escribir sin apartar la vista de los clientes, una habilidad que había perfeccionado con los años. Agua de Jamaica para la señora, cerveza para el señor, refresco para el adolescente. Pero cuando llegó el turno de la niña, ella no respondió. En lugar de eso, lo miraba fijamente, como si estuviera tratando de resolver un acertijo particularmente difícil. «Sofía, el señor te está preguntando qué quieres tomar», dijo la madre tocando suavemente el hombro de su hija. La niña parpadeó, como si saliera de un trance, y murmuró algo sobre un jugo de naranja. Miguel anotó el pedido y se retiró, pero podía sentir la mirada de la pequeña siguiéndolo mientras se alejaba. Era una sensación extraña, casi incómoda, como si esos ojos infantiles pudieran ver más allá de la superficie profesional que había construido tan cuidadosamente. Mientras esperaba en la barra a que prepararan las bebidas, Miguel intercambió algunas palabras con Rosa, la bartender. Era una mujer robusta de 50 años, con una risa contagiosa y la costumbre de dar consejos no solicitados sobre todos los aspectos de la vida. «¿Todo bien, mijito? Te veo más pensativo que de costumbre», preguntó Rosa mientras servía la cerveza. «Todo bien, Rosa. Solo es el clima. Ya sabes cómo me pongo con la lluvia». Rosa lo miró con esa expresión maternal que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que decía: «Sé que me estás mintiendo, pero respetaré tu espacio». Era una de las cosas que Miguel más apreciaba de ella y de todos en el restaurante. Sabían cuándo presionar y cuándo dejar las cosas como estaban. Regresó a la mesa con las bebidas, distribuyéndolas con la eficiencia de alguien que podría hacer este trabajo con los ojos cerrados. La familia había comenzado a relajarse. El padre contaba una anécdota del trabajo que hacía reír a la madre. El adolescente había guardado el teléfono y participaba en la conversación. Solo la niña permanecía callada, bebiendo su jugo a pequeños sorbos mientras continuaba observándolo. «¿Están listos para ordenar?», preguntó Miguel sacando nuevamente su libreta. El proceso fue rutinario. Enchiladas verdes para el padre, pozole para la madre, hamburguesa para el adolescente. Cuando llegó el turno de Sofía, la niña pidió quesadillas, pero había algo diferente en su voz, una determinación que no cuadraba con su edad. «¿Quesadillas de qué, pequeña?», preguntó Miguel con su mejor sonrisa de mesero. «De queso, por favor», respondió ella.
Y luego añadió algo que hizo que Miguel se quedara helado. Como las que te gustaban cuando eras niño. Fue solo un segundo, un parpadeo en el tiempo, pero Miguel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Cómo podía saber eso? Era imposible. Debía ser una coincidencia, una de esas frases extrañas que los niños dicen sin pensar. Mantuvo su compostura profesional, anotó el pedido y se retiró hacia la cocina, pero sus manos temblaban ligeramente. En la cocina, el calor era sofocante. Los cocineros se movían como una máquina bien aceitada, cada uno en su estación, creando los platillos que habían hecho famoso al restaurante. Miguel entregó la orden a don Roberto, el chef principal, un hombre de 60 años con bigote canoso y brazos fuertes por décadas de trabajo. «Oye, Miguel, ¿estás bien? Te veo pálido», comentó don Roberto mientras revisaba la orden. «Sí, don Roberto, solo creo que necesito un poco de aire. Tómate 5 minutos, pero no más. Ya sabes cómo se pone esto los viernes». Miguel salió por la puerta trasera hacia el pequeño callejón donde los empleados tomaban sus descansos. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna fina que apenas se sentía. Encendió un cigarrillo, un hábito que había retomado después. El humo se mezclaba con su aliento visible en el aire frío, creando pequeñas nubes que desaparecían rápidamente. ¿Qué diablos había sido eso? La niña no podía saber sobre las quesadillas. Era su comida favorita cuando era niño. Sí, pero era un detalle tan pequeño, tan insignificante. Su madre las hacía con un queso especial que compraba en el mercado, y siempre les añadía una pizca de orégano. Era su secreto, decía ella, lo que las hacía especiales. Pero eso había sido hace más de 20 años, en otro lugar, en otra vida, en otra... Apagó el cigarrillo y regresó al interior. El restaurante estaba llegando a su hora pico, y no había tiempo para perderse en recuerdos o coincidencias extrañas. Tenía un trabajo que hacer, clientes que atender, propinas que ganar. La rutina era su salvación, y se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas. Los platillos estaban listos cuando regresó a la cocina. Los colocó en su bandeja con cuidado, balanceándola con la experiencia de años. El peso familiar en sus manos era reconfortante, un recordatorio de que esta era su realidad, no los fantasmas que su mente insistía en conjurar. La familia estaba sumida en una conversación animada cuando se acercó. El adolescente mostraba algo en su teléfono que hacía reír a sus padres. Solo Sofía permanecía al margen, jugando con su tenedor de manera distraída. Cuando Miguel comenzó a distribuir los platos, ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron nuevamente. «Enchiladas verdes», anunció Miguel, colocando el plato frente al padre. «Pozole para la señora, hamburguesa con papas, y quesadillas de queso para la señorita». Mientras colocaba el plato frente a Sofía, ella metió la mano en el bolsillo de su suéter. Miguel pensó que sacaría algún juguete, o tal vez un teléfono como hacían muchos niños antes de comer. Pero en lugar de eso, sacó un pequeño papel doblado, no más grande que una tarjeta de presentación. «Esto es para ti», dijo en voz baja, tan baja que Miguel tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Para mí?», preguntó, genuinamente sorprendido. Sofía asintió solemnemente y extendió el papel hacia él. Sus padres estaban tan absortos en su conversación que no notaron el intercambio. El hermano había vuelto a su teléfono. Era como si existieran en una burbuja privada. Solo él, y esta extraña niña de ojos demasiado sabios para su edad. Miguel tomó el papel, sintiendo su textura áspera entre sus dedos. Era papel común, tal vez arrancado de un cuaderno escolar. Estaba doblado con cuidado, con esos dobleces precisos que solo los niños parecen capaces de hacer. «Pero no lo leas aquí», añadió Sofía rápidamente. «Léelo cuando estés solo». Antes de que Miguel pudiera responder, la madre de Sofía notó la interacción. «Sofía, ¿qué haces? No molestes al señor», dijo con ese tono de advertencia suave que usan los padres en público. «No es ninguna molestia, señora», respondió Miguel automáticamente, guardando el papel en el bolsillo de su delantal. «Los niños a veces me dan dibujos, es una de las partes bonitas de este trabajo». La madre sonrió, aparentemente satisfecha con la explicación, y volvió a su conversación. Sofía comenzó a comer sus quesadillas en silencio, pero Miguel notó que una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. El resto del servicio transcurrió sin incidentes. Miguel atendió a otras mesas, tomó más órdenes, sirvió más platillos.
pero el papel en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Cada vez que metía la mano para sacar su libreta o su pluma, sus dedos rozaban el papel doblado, recordándole su presencia. La familia de Sofía terminó su comida sin prisa. Ordenaron postre, flan para los adultos, helado para los niños y café. Durante todo este tiempo, Sofía no volvió a dirigirle la palabra directamente, aunque Miguel la sorprendió mirándolo en varias ocasiones. Había algo en su expresión, una mezcla de anticipación y preocupación. Era difícil de descifrar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 2 horas, la familia pidió la cuenta. El padre pagó en efectivo dejando una propina generosa y se prepararon para partir. Mientras se ponían los abrigos y recogían sus cosas, Sofía se acercó a Miguel una última vez. «Recuerda», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido del restaurante, «cuando estés solo». Y entonces se fueron, perdiéndose en la noche lluviosa de la Ciudad de México. Miguel los observó a través de la ventana, hasta que desaparecieron en la esquina, la pequeña figura de Sofía, siendo la última en perderse de vista. El resto del turno pasó en una especie de bruma. Miguel funcionaba en piloto automático, sonriendo, sirviendo, cobrando, pero su mente estaba en otro lugar. El papel en su bolsillo parecía arder, exigiendo su atención. Varias veces estuvo a punto de escabullirse al baño para leerlo, pero algo, tal vez el recuerdo de la seriedad en los ojos de Sofía, lo detenía. Eran casi las 11 de la noche cuando finalmente terminó su turno. El restaurante había cerrado. Las últimas mesas estaban limpias, las sillas volteadas sobre las mesas para facilitar la limpieza del piso. Miguel se cambió en el pequeño vestidor de empleados, reemplazando su uniforme por jeans y una chamarra de cuero desgastada. «¿Te vas ya, Miguel?», preguntó Rosa. Preguntó, que también se preparaba para salir. «Sí, estoy muerto. Hasta mañana, Rosa. Descansa, mijito. Y no te quedes despierto hasta tarde pensando en tonterías. Si supiera», pensó Miguel mientras salía a la calle. La lluvia había cesado por completo, dejando las calles mojadas y brillantes bajo las luces de los faroles. El aire olía a ozono y a tierra húmeda, ese aroma particular que tiene la ciudad después de la lluvia. Miguel caminó hasta la parada del autobús, pero cuando llegó, siguió de largo. No podía esperar más. Necesitaba estar solo. Necesitaba leer esa nota. Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño parque a 2 cuadras del restaurante. Durante el día estaba lleno de niños jugando y vendedores ambulantes, pero a esta hora estaba desierto, iluminado solo por algunas farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta sobre las bancas mojadas. Se sentó en una banca bajo una farola, sin importarle la humedad que inmediatamente comenzó a traspasar sus jeans. Con manos que temblaban ligeramente, por el frío o por la anticipación, sacó el papel de su bolsillo. Estaba doblado en 4 partes. Miguel lo abrió lentamente, como si temiera que fuera a desintegrarse en sus manos. La letra era infantil pero cuidadosa, escrita con pluma azul en trazos que revelaban concentración y esfuerzo. Las primeras palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Sé que no me recuerdas, pero yo sí te recuerdo. Sé sobre Elena». Miguel tuvo que parpadear varias veces para enfocar la vista. Elena. Nadie había pronunciado ese nombre en su presencia en años. Era un nombre que había enterrado junto con tantas otras cosas. Un nombre que pertenecía a un capítulo de su vida que había cerrado y sellado. Continuó leyendo, cada palabra hundiéndose más profundo en su pecho. «Ella me pidió que te encontrara. Me dijo que te dijera que no fue tu culpa, que nunca fue tu culpa, que ella está bien ahora, que no tiene dolor y que necesita que tú también estés bien». Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Miguel las limpió con el dorso de la mano, pero seguían viniendo. Elena, su hermana pequeña, la que murió hace 5 años en ese accidente que él no pudo prevenir, que no pudo evitar, en el que él sobrevivió y ella no. «Sé que no me crees. Los adultos nunca creen, pero ella me dijo algo que solo tú sabrías. Me dijo que te recordara el día que fueron al zoológico, cuando ella tenía 6 años y tú 10. Te pidió algodón de azúcar rosa, pero tú le compraste uno azul, porque dijiste que combinaba con su vestido. Ella se enojó contigo todo el día, pero en la noche te dio un abrazo y te dijo que eras el mejor hermano del mundo». El papel tembló en las manos de Miguel. Nadie sabía esa historia. Nadie.
Era uno de esos pequeños momentos privados entre hermanos que nunca compartían con nadie más. Ni siquiera sus padres sabían sobre el incidente del algodón de azúcar. Ella dice que todavía eres el mejor hermano del mundo, y que es hora de que te perdones. Las últimas líneas estaban escritas con una letra ligeramente diferente, como si hubieran sido añadidas después. No volveremos al restaurante. Elena dice que con esto es suficiente, que ahora depende de ti, pero quiere que sepas que ella siempre está contigo, en cada quesadilla con orégano, en cada lluvia de octubre, en cada momento que eliges sonreír en lugar de llorar. Con amor, Sofía y Elena. Miguel no supo cuánto tiempo permaneció sentado en esa banca, con el papel apretado contra su pecho, llorando como no había llorado en 5 años. Las lágrimas fluían libremente, lavando años de culpa, de dolor, de ese peso terrible que había cargado desde el día del accidente. Un taxi que pasó por la calle lo sacó de su trance. El conductor aminoró la velocidad, probablemente preguntándose si ese hombre solo en el parque necesitaba ayuda. Miguel levantó la mano en un gesto que indicaba que estaba bien, y el taxi continuó su camino. Se puso de pie lentamente, guardando la nota con cuidado en su billetera. No sabía qué creer, no sabía cómo procesar lo que acababa de leer. ¿Era real? ¿Era posible? La parte lógica de su mente le decía que no, que debía haber una explicación racional, pero su corazón quería creer desesperadamente. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Miguel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ligereza, como si un peso invisible que había estado cargando finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. La culpa seguía ahí, probablemente siempre estaría ahí de alguna forma, pero ya no era esa cosa monstruosa que amenazaba con consumirlo. El autobús llegó casi vacío. Miguel se sentó junto a la ventana, observando la ciudad nocturna pasar. Las calles mojadas reflejaban las luces de neón de los comercios aún abiertos, creando un caleidoscopio de colores. En algún lugar de esta vasta ciudad, una niña llamada Sofía dormía, habiendo cumplido una misión que Miguel no podía comprender completamente. Sacó su teléfono y, por primera vez en años, abrió la galería de fotos. Ahí estaba Elena, sonriendo en docenas de imágenes que había sido demasiado doloroso mirar. Elena en su graduación de primaria, Elena en Navidad, Elena y él, en ese viaje al zoológico, ella con los labios azules por el algodón de azúcar, fingiendo estar enojada mientras él reía. «Te extraño, enana», murmuró al teléfono. «Pero si de verdad eras tú, si de verdad me enviaste ese mensaje, entonces tal vez es hora de intentar estar bien. Por ti, por mí, por los dos». El autobús se detuvo en su parada. Miguel bajó y caminó las pocas cuadras hasta su departamento. Por primera vez en 5 años, no se sentía como si estuviera caminando solo. Podía casi sentir una presencia familiar a su lado, una pequeña mano fantasma en la suya, una risa que el viento nocturno parecía llevar. Esa noche, Miguel durmió sin pesadillas, y en sus sueños, Elena corría por un campo lleno de girasoles, volteando de vez en cuando para asegurarse de que él la seguía, su risa clara y brillante como campanillas de cristal en el viento. En algún lugar de la ciudad, en una pequeña habitación decorada con dibujos de unicornios y estrellas, Sofía dormía profundamente, con una sonrisa de satisfacción en su rostro infantil. Había cumplido su promesa, había entregado el mensaje. El resto, como Elena le había dicho, dependía de él. Y en el restaurante El Girasol, ahora oscuro y silencioso, parecía flotar una sensación de paz, como si las paredes mismas supieran que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que trascendía la comprensión normal, algo que hablaba de conexiones que ni siquiera la muerte podía romper. La lluvia comenzó a caer de nuevo, suave y constante, lavando las calles de la ciudad, llevándose el polvo y la tristeza, dejando todo limpio y listo para un nuevo comienzo. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, entre el sueño y la vigilia, entre el dolor y la esperanza, 2 hermanos se encontraron de nuevo, aunque fuera solo por un momento, aunque fuera solo en el corazón. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina densa que cubría la Ciudad de México, como un manto gris. Miguel despertó con la extraña sensación de haber descansado verdaderamente por primera vez en años. No había sido sacudido por las pesadillas habituales, esos sueños recurrentes donde revivía una y otra vez el momento del accidente,
donde veía el carro fuera de control, donde escuchaba el grito de Elena, donde despertaba empapado en sudor y culpa. Se quedó unos minutos en la cama, observando el techo de su pequeño departamento en la colonia Doctores. Las grietas en la pintura formaban patrones que había memorizado durante incontables noches de insomnio, pero esta mañana parecían diferentes, menos amenazantes, más como las líneas de un mapa que conducía a algún lugar nuevo. La nota estaba sobre su mesa de noche, donde la había dejado la noche anterior después de leerla una docena de veces más. Cada vez que la leía, descubría algún detalle nuevo, la forma cuidadosa en que Sofía había escrito cada letra, la mancha de tinta en la esquina donde había presionado demasiado fuerte con la pluma, el ligero aroma a crayones que emanaba del papel. Miguel se levantó y preparó café en su pequeña cocina. El departamento era modesto, una recámara, un baño, una sala comedor-cocina, que era más cocina que cualquier otra cosa. Las paredes estaban desnudas excepto por un calendario del restaurante y una foto de sus padres, ya mayores, que vivían en Guadalajara y a quienes visitaba cada vez menos. No había fotos de Elena. Las había guardado todas en una caja que descansaba en lo alto del closet, demasiado dolorosas para mirar, demasiado preciadas para desechar. Mientras el café se preparaba, Miguel se encontró pensando en Sofía. ¿Quién era realmente? ¿Cómo había sabido sobre Elena? ¿Y por qué había elegido precisamente ese momento, esa noche lluviosa de octubre, para entregarle el mensaje? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos, su compañero del restaurante. ¿Vienes hoy o qué? Rosa está preguntando por ti. Dice que te vio raro ayer. Miguel miró el reloj. Eran las 10:30 de la mañana. Su turno empezaba a las 2 de la tarde. Tenía tiempo. Ahí estaré, respondió. Solo dormí un poco más de la cuenta. ¿Tú durmiendo de más? ¿Seguro que eres Miguel y no un impostor? Fue la respuesta de Carlos, seguida de varios emojis riendo. Miguel sonrió. Era verdad. En los últimos 5 años, había sido el primero en llegar al restaurante, a veces horas antes de su turno, porque estar solo en su departamento era insoportable. El trabajo era su escape, su forma de no pensar, de no recordar. Pero hoy era diferente. Hoy quería pensar. Necesitaba procesar lo que había pasado. Se duchó y vistió con calma, tomándose su tiempo. Mientras se afeitaba, estudió su rostro en el espejo. Los últimos años habían dejado su marca, líneas alrededor de los ojos, algunas canas prematuras en las sienes, una dureza en la mandíbula que no estaba ahí antes. Tenía 32 años, pero se sentía mucho mayor. Elena dice que es hora de que te perdones, murmuró a su reflejo, recordando las palabras de la nota. Decidió caminar al trabajo en lugar de tomar el autobús. Necesitaba el aire fresco, necesitaba el movimiento. La ciudad estaba en plena actividad. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, el tráfico interminable, el sonido de la vida urbana en toda su caótica gloria. Mientras caminaba, Miguel se encontró prestando atención a cosas que normalmente ignoraba. Una señora vendiendo flores en la esquina le recordó cómo Elena siempre insistía en comprarle flores a su mamá cada día de las madres con sus domingos. Un grupo de niños en uniformes escolares le hizo pensar en cómo él solía caminar con Elena a la escuela, ella parloteando sin parar sobre sus amigas, sus clases, sus sueños de ser veterinaria. Pasó por una iglesia, y por impulso, entró. No era particularmente religioso, no lo había sido ni siquiera antes del accidente, pero Elena sí. Ella iba a misa con su abuela cada domingo, cantaba en el coro infantil, creía con esa fe inquebrantable de los niños que las cosas buenas les pasaban a las personas buenas. La iglesia estaba casi vacía a esa hora, solo algunas señoras mayores rezando el rosario y un hombre barriendo el pasillo central. Miguel se sentó en una banca del fondo sin saber muy bien qué hacer. ¿Rezar? ¿A quién? ¿Por qué? No sé si estás ahí, murmuró mirando hacia el altar. No sé si Elena está en algún lugar o si todo esto es solo mi mente jugándome trucos. Pero si estás escuchando, gracias, por la nota, por Sofía, por lo que sea que está pasando. Se quedó unos minutos más en silencio, dejando que la paz del lugar lo envolviera. Cuando salió, se sentía un poco más ligero, como si hubiera dejado algo del peso que cargaba en esa vieja banca de madera. Llegó al restaurante justo a tiempo para el almuerzo del personal. Era una tradición en el Girasol.
Antes del turno de la tarde, todo el equipo se sentaba a comer juntos. Doña Carmen insistía en ello. Decía que una familia que come junta trabaja mejor junta. «Ahí está el desaparecido», exclamó Rosa cuando lo vio entrar. «Pensé que te había tragado la tierra. Solo dormí un poco más, Rosa. ¿Tan raro es?» «Viniendo de ti, sí», intervino don Roberto desde la cocina. «En 5 años nunca has llegado ni un minuto tarde». Miguel se sentó en su lugar habitual, entre Carlos y María, una de las meseras más nuevas. El menú del día era pozole, y el aroma que salía de los platos le recordó vívidamente a las comidas familiares de su infancia, cuando todos estaban vivos, cuando todos estaban juntos. «Oye, Miguel», dijo María, «¿te acuerdas de la familia que atendiste ayer, la de la mesa 7? Miguel sintió que su pulso se aceleraba. «Sí, ¿qué con ellos?» «Es que la niña dejó esto». María sacó un pequeño cuaderno de dibujo. «Lo encontré cuando estaba limpiando. Tiene dibujos bien bonitos, pero algunos son raros». Miguel tomó el cuaderno con manos que intentó mantener estables. Era pequeño, con una portada de unicornio similar al suéter que Sofía había usado. Lo abrió cuidadosamente. Los primeros dibujos eran típicos de una niña de 8 años. Flores, mariposas, arcoíris, pero conforme pasaba las páginas, los dibujos se volvían más específicos. Había uno de un restaurante que claramente era el Girasol, con su fachada amarilla y todo. Otro mostraba a un hombre que podría ser él, sirviendo mesas. Y entonces lo vio. Un dibujo de 2 figuras tomadas de la mano. Una alta, un hombre, y una más pequeña, una niña con un vestido. Sobre ellos, escrito con letra temblorosa, «Miguel y Elena». «¿Estás bien?», preguntó Carlos. «Te pusiste pálido». «Sí, solo es que los niños dibujan cosas muy imaginativas». Continuó pasando las páginas. Había más dibujos de él y Elena. Algunos parecían representar recuerdos específicos. Un día en el parque, una visita al cine, una tarde haciendo la tarea juntos. ¿Cómo podía Sofía saber todo esto? En la última página había un dibujo diferente. Mostraba a Sofía dormida en su cama, y sobre ella, como un sueño o una visión, estaba Elena, rodeada de luz, hablándole al oído. Debajo, Sofía había escrito: «Así es como Elena me habla, en sueños. Me pide que ayude a la gente que extraña». Miguel cerró el cuaderno, su mente dando vueltas. Los demás seguían conversando, ajenos a la tormenta interior que lo consumía. Comió mecánicamente, sin saborear realmente la comida, respondiendo en monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra. Voy a guardar esto en la oficina por si regresan», dijo finalmente, levantándose con el cuaderno. Doña Carmen estaba en su pequeña oficina detrás de la cocina, revisando facturas. Era una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño impecable, y ojos que habían visto demasiado pero seguían siendo amables. «Doña Carmen, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro, mijito. Pasa, siéntate. ¿Café?» «No, gracias. Es solo... Ayer vino una familia. Mesa 7. Una niña me dio una nota y... Se detuvo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle a su jefa que creía que una niña podía comunicarse con su hermana muerta?» Doña Carmen lo observó con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. «Miguel, te conozco desde hace 5 años. Sé que cargas con algo pesado. Si necesitas hablar, es sobre mi hermana». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Elena murió hace 5 años. Y esta niña sabía cosas sobre ella que nadie podría saber». Le mostró el cuaderno. Le habló de la nota, de los detalles imposibles que Sofía conocía. Doña Carmen escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo, sin mostrar incredulidad o burla. «Mi abuela decía que hay personas especiales en este mundo», dijo finalmente doña Carmen. «Personas que pueden ver más allá del velo. Los llamaba puentes, porque conectan este mundo con el otro. Tal vez esta niña es uno de esos puentes. ¿Usted cree en eso?» «Mijito, a mi edad, he visto suficiente para saber que hay más en este mundo de lo que entendemos. Importa si es real o no. Lo que importa es cómo te hace sentir qué haces con ello». Miguel asintió lentamente. Doña Carmen tenía razón. Real o no, el mensaje de Sofía había removido algo en él. Había abierto una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. El turno de la tarde comenzó como siempre. Los clientes llegaban, ordenaban, comían, se iban.
Miguel realizaba sus tareas con la eficiencia habitual, pero había una diferencia. Sonreía más, hablaba más con los clientes. Por primera vez en años, no estaba simplemente pasando por los movimientos. Alrededor de las 6 de la tarde, durante un momento de calma, Miguel estaba limpiando una mesa cerca de la ventana cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al otro lado de la calle, parada en la esquina, estaba Sofía. Vestía diferente, un vestido azul en lugar del suéter rosa, pero era definitivamente ella. Estaba sola, mirando directamente hacia el restaurante, hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, ella levantó la mano en un pequeño saludo. Miguel miró alrededor. Nadie más parecía notarla. Carlos pasó justo a su lado con una bandeja llena. María atendía una mesa cerca de la ventana, pero nadie miraba hacia afuera. Cuando volvió a mirar, Sofía seguía ahí. Hizo un gesto con la mano, invitándolo a salir. Miguel dudó. Estaba en medio de su turno, no podía simplemente salir. Pero algo en la expresión de la niña, una urgencia que no había estado ahí la noche anterior, lo decidió. Carlos, cúbreme 5 minutos. Necesito tomar aire. ¿Otra vez? ¿Qué te pasa, hermano? Solo cúbreme, ¿sí? Salió del restaurante y cruzó la calle. Sofía lo esperaba tranquilamente, como si encontrarse con meseros en las esquinas fuera lo más normal del mundo. Hola, Miguel, dijo cuando él se acercó. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? Están en casa. Vine sola. ¿Sola? ¿Pero cuántos años tienes? 8. Pero no te preocupes, sé cuidarme. Elena me cuida. El nombre de su hermana en los labios de la niña seguía provocándole un escalofrío. Sofía, necesito entender. ¿Cómo conoces a Elena? ¿Cómo sabes todas esas cosas? Sofía lo miró con esos ojos demasiado viejos para su cara infantil. Ya te lo dije. Ella me habla en sueños. Me muestra cosas. Me pide que ayude. No eres el único, ¿sabes? He ayudado a otras personas también. ¿Otras personas? Sí. Un señor que perdió a su esposa. Una mamá que perdió a su bebé. Los que se fueron a veces necesitan decir adiós apropiadamente, o pedir perdón, o perdonar. Miguel se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña. ¿Y Elena? ¿Qué necesitaba Elena? Que tú te perdonaras. Dice que has estado cargando con una culpa que no es tuya, que el accidente no fue tu culpa, que el otro conductor iba borracho, que no había nada que pudieras hacer. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Miguel. Era verdad. El otro conductor había dado positivo en alcohol. Había pasado un alto. Todos se lo habían dicho. La policía, sus padres, los terapeutas a los que había ido brevemente antes de decidir que era más fácil simplemente no hablar de ello. Pero él no podía dejar de pensar que si hubiera tomado otra ruta, si hubiera salido 5 minutos antes o después, si hubiera visto el carro antes. Ella dice que disfrutó cada momento contigo, continuó Sofía. Que fuiste el mejor hermano que pudo pedir, y que quiere que vivas, Miguel, que realmente vivas, no solo que existas. No sé cómo, admitió Miguel, las lágrimas corriendo libremente ahora. Empieza pequeño. Llama a tus papás, visita su tumba, mira las fotos, recuerda lo bueno, no solo el final. Sofía metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Era una pequeña cadena con un dije de girasol. Elena dice que te dé esto. Dice que tú sabrás por qué. Miguel tomó la cadena con manos temblorosas. La reconoció inmediatamente. Se la había regalado a Elena en su cumpleaños número 10, solo unos meses antes del accidente. Ella la llevaba siempre. Había sido enterrada con ella. Esto es imposible. Elena dice que lo imposible a veces es solo otra forma de decir milagro. Un claxon sonó detrás de ellos, sobresaltándolos. Un taxi se había detenido junto a la acera. Ese es mi taxi, dijo Sofía. Me tengo que ir. Espera, ¿volveré a verte? Sofía negó con la cabeza. Mi trabajo aquí terminó. Elena está en paz ahora, y espera que tú también encuentres la tuya. Subió al taxi antes de que Miguel pudiera decir algo más. Mientras el vehículo se alejaba, Miguel pudo ver a Sofía a través de la ventana trasera. No estaba sola. Junto a ella, translúcida como un sueño pero innegablemente real, estaba Elena, su hermana pequeña tal como la recordaba, con su sonrisa traviesa y sus ojos llenos de vida. Le lanzó un beso y articuló sin sonido: «Te amo, manito». Y entonces el taxi dobló la esquina y desaparecieron. Miguel se quedó parado en la acera, entonces, aferrando la cadena de girasol.
sin importarle las lágrimas que corrían por su rostro o las miradas curiosas de los transeúntes. Por primera vez en 5 años, el dolor en su pecho no era solo dolor, era amor, era gratitud, era la promesa de que tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir de nuevo.